el nombre del Señor. Así que los invito desde donde están a que se conecten en un espíritu con nosotros para glorificar el nombre del Señor. Quiero vivir para siempre en tu casa. Solo en ti descansa mi alma. Aunque pase por valle de muerte, si estás conmigo no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben, tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar donde quiera estar, bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar, eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar, bajo
los bendiga. Un cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a aprender un versículo. Prestan mucha atención. No amen el dinero, sino conténtense con lo que tienen. Porque Dios dijo que nunca te abandonaré ni te dejaré solo. Que Dios los bendiga. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté ahí con ustedes, con sus familias. Espero que estén allá reunidos en casita, dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Hemos estado hablando acerca de las parábolas que contó nuestro Señor Jesucristo en esta pequeña serie que hemos titulado Misterios revelados a través de historias. Y en los servicios pasados estuvimos viendo la parábola del sembrador y estuvimos viendo la parábola del tesoro escondido y de la perla de gran precio. Hoy vamos a estar hablando acerca de la parábola del dueño de la viña. En la versión Reina Valera aparece el título como Los obreros de la viña, pero yo le he colocado el dueño de la viña. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor y estemos hablando acerca de lo que esta palabra tiene para enseñarnos acerca del reino de los cielos. Pero antes de leer la Biblia, quiero que usted me acompañe en una oración para que el Señor sea tomando control acerca de todo lo que vamos a decir en este momento. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Dios, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, tu misericordia es más grande que los cielos. Señor, tu fidelidad, Señor, es incomparable. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Así te presentaste a Moisés como un Dios clemente y misericordioso, que es tardo para la ira y que es grande en misericordias. Gracias, Señor, porque cada día en que nos despertamos y abrimos nuestros ojos, podemos ver una nueva misericordia para nosotros, para nuestra familia. Gracias, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y hasta el día de hoy podemos decir que Dios nos ha ayudado. Gracias, Señor. Pedimos que ahora que tu palabra, Señor, va a ser explicada, va a ser predicada, Espíritu Santo de Dios, tú seas, Señor, abriendo nuestros sentidos espirituales para que podamos, Señor, comprender lo que tú quieres decirnos. Suple todo lo que hace falta al instrumento humano y que hoy, Señor, tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el versículo 16. Leemos de la versión Reina Valera del 960. Lo hacemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: «¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?
le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos escogidos. Aleluya, gloria a Dios. Cada vez que miramos una de las parábolas aprendemos algo acerca de las leyes del reino de los cielos. Y creo que es útil para entender esta parábola tener algunos conceptos claros acerca de lo que es misericordia, justicia y gracia. Porque nosotros encontramos esos términos en las escrituras muchas veces. Y para entender esa parábola necesitamos tener esos conceptos claros y entendidos. Entonces, ¿qué es misericordia? ¿A qué nos estamos dando referencia cuando hablamos de misericordia? Misericordia es no darle el castigo que alguien merece. Cuando la Biblia habla de la misericordia de Dios, habla de que Él no nos ha castigado como merecen nuestros actos y como merecen nuestros pecados. Eso es misericordia, no darle a alguien el castigo que merece. ¿Y qué es justicia? Pues justicia es darle a alguien lo que merece. Eso es ser justo, cuando se le da a alguien lo que esa persona merece. ¿Y qué es gracia? Porque en la Biblia encontramos mucho en el Nuevo Testamento la palabra gracia. La palabra gracia habla de un don, un regalo inmerecido. Son todas aquellas bendiciones que Dios nos da y que nosotros no merecemos. Que nos las da porque Él quiere dárnoslas, pero no porque nosotros no las merezcamos. Eso es gracia. Entonces, la misericordia es la liberación del juicio. Y la gracia es la bondad que se extiende a quienes no la merecen. Entonces encontramos esos tres términos en la Escritura: misericordia, justicia y gracia. Y eso es importante que lo tengamos en nuestra mente y que lo tengamos claro, porque la parábola del dueño de la viña es una parábola que precisamente nos está hablando acerca de la justicia y de la gracia de Dios. La parábola del dueño de la viña nos representa a un hombre, padre de familia, dice la Biblia. La palabra en el original griego es oikodéspotes, oikos de casa, déspotes de gobernante, y nos habla que ese padre de familia tiene una viña. El versículo 8 lo llama como el Señor de la viña. Ahora, esta viña era una finca de un tamaño considerable para necesitar tantos obreros
como nos habla la parábola que fue el hombre de la viña a buscar. Y esto nos indica que ese era un hombre de gran influencia y poder. Era un hombre que tenía una riqueza considerable. En la tierra de Israel hay dos tipos de tierras agrícolas que se utilizan para la agricultura. Encontramos las llanuras, ¿cierto? Que es donde se utiliza para hacer el cultivo de los granos y para el pastoreo de los diferentes animales, de las ovejas, de los diferentes animales. Y está también las laderas de la montaña, lo que en algunas partes de Colombia lo conocemos como la falda de la montaña, que era donde que esta tierra se utilizaba para el cultivo de las vides, para cultivar uvas, ¿no? Para el que no sepa, aunque yo creo que todos lo sabemos, pero si alguien no lo sabe, cuando se habla de una viña, cuando se habla de una vid, es un cultivo, ¿cierto? Donde se está, precisamente está cultivando uvas, ¿no? Una tierra que está destinada para el cultivo de las uvas. Este era un trabajo difícil, precisamente por las condiciones del terreno. Las uvas se sembraban o eran plantadas en la primavera y durante el verano se les hacía todo el mantenimiento necesario al cultivo, eran podadas, bueno, etc. Y ya hacia finales del mes de septiembre era el tiempo de la cosecha. Pero ese tiempo de la cosecha era un tiempo corto, porque inmediatamente después de esto venían las lluvias. Entonces el tiempo de la cosecha era un tiempo agitado, era un tiempo de trabajo arduo, porque se necesitaba cosechar y recolectar las uvas antes de que llegara el tiempo de la lluvia, antes de que llegaran las lluvias. Entonces era usual que los dueños de las vides contrataran obreros, jornaleros, para que ayudaran o para tener una ayuda adicional durante la cosecha. Por lo tanto, el hombre de esta historia que nos relata el Señor Jesús fue al mercado a contratar jornaleros. El mercado era el sitio más público del pueblo, lo que hoy diríamos como la plaza del pueblo. Ahí se reunía un gran grupo de trabajadores cuya única esperanza de empleo era el trabajo temporal. Eran llamados jornaleros. Jornaleros significa que trabajan por un jornal, por el pago diario. Eran personas que no tenían un trabajo estable, que no tenían un trabajo definido, que no tenían un contrato definido, sino que su sustento derivaba de que los alquilaran al día. Ellos salían a las plazas con la esperanza de que alguien los llevara a trabajar, los alquilara para trabajar y les diera un pago para ese día. Probablemente el día que no trabajaban, ese día no comían. El versículo 1 dice que el señor de la viña salió temprano en la mañana, sin duda antes de las 6 de la mañana, cuando comenzaba la jornada de 12 horas de trabajo. Vamos a leerlo. Versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Así que, amados hermanos, aquí tenemos a un padre de familia que está yendo al mercado a diferentes horas del día, prácticamente a intervalos de 3 horas, para contratar obreros que trabajen en su viña. El versículo 1
nos dice que salió muy temprano en la mañana, sin duda antes de las 6 de la mañana. En aquel tiempo la jornada laboral era de 12 horas y empezaban a contar desde que salía el sol, o sea, desde las 6 de la mañana, y terminaban a las 6 de la tarde. Eso era lo que era una jornada laboral. Y el versículo 1 dice que él, yendo temprano en la mañana, contrató a unos obreros que estaban en la plaza y convino con ellos el pagarles 1 denario al día. Ahora, este señor de la viña fue generoso con ellos al ofrecerles 1 denario completo para un día de trabajo. Ese era un salario honorable, esa era una muy buena paga. Mucho más de lo que los trabajadores temporales recibían por la mano de obra. Así que, hermano, es de esperarse que aquellos hombres estuvieron dispuestos, aceptaron los términos del contrato, la paga, y fueron a trabajar aquella viña. Y sigue diciendo la historia que el hombre continuó regresando. Después, a las 9 de la mañana, halló otros hombres ahí, y esta vez los contrata. La Biblia no especifica cuáles fueron los términos del contrato, pero los envía a trabajar a la viña en el versículo 4 y les dice: id a trabajar a mi viña y os daré lo que sea justo. ¿Sabes? Quizás esa es la frase que más intriga nos causa en esta historia, porque ahora nos toca leer toda la historia para saber a qué se estaba refiriendo esta frase: os daré lo que sea justo. Salió otra vez al mediodía, fue al mercado, igualmente a las 3 de la tarde, en busca de todo aquel que pudiera trabajar en su viña. Y el versículo 6 dice que a las 5 de la tarde fue nuevamente, ya faltando solo 1 hora para que terminara la jornada laboral. Ese hombre regresa otra vez al mercado y encuentra unos hombres dispuestos a trabajar. Estos eran hombres persistentes. Estos eran hombres que habían estado esperando todo el día, que habían estado ansiosos por un trabajo y que aún no se habían dado por vencidos. Sin duda, después de todo un día de estar esperando sin que nadie los contratara, quizás podrían haber estado desanimados, pensando que no serían capaces de proporcionar algún sustento para sus familias aquel día. Y la Biblia dice que cuando el dueño los vio, les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Ellos respondieron: porque nadie nos ha contratado. Y aquel hacendado los contrató inmediatamente con los mismos términos que contrató a los de las 9 de la mañana. Dice: id vosotros a la viña, trabajad en ella y recibiréis lo que sea justo. Dice la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 18, dice: pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y aquí es cuando la historia da un giro inesperado y se pone interesante. El versículo 8 dice que cuando llegó la noche y cuando terminó la jornada laboral, ese hombre llamó a su mayordomo, dándole instrucciones de que llamara a los jornaleros para pagarle. Pero le da unas instrucciones. Le dice: comience a pagarle desde los últimos a los primeros. Así que esos jornaleros hacen una fila para recibir su pago. Y al inicio de la fila, ¿quiénes estaban? Los que habían llegado a las 5 de la tarde. Solo habían trabajado 1 hora. Y al final de esta fila estaban los que habían llegado
a primera hora en la mañana. Y dice la historia que cuando pasaron los primeros de la fila, los que habían llegado a las 5 de la tarde para recibir su pago, ellos solo habían trabajado una hora, pero recibieron el pago de un denario. O sea, se les pagó el día completo, como si hubieran estado laborando todo el día. Mi amado hermano, ¿se puede imaginarse cuál fue la actitud de esos hombres al recibir este pago? Yo creo que ellos estaban agradecidos. Yo creo que ellos se pusieron muy contentos. Yo creo que ellos estaban felices porque no esperaban este pago. Y al recibir el pago de todo el día, yo creo que ellos pensaron que ese hombre era un hombre generoso, que ese hombre era un hombre con un gran corazón. Yo creo que se sintieron muy felices, muy contentos. Pero ¿sabe quiénes también se pusieron muy felices y muy contentos? Los que estaban al final de la fila, los que habían llegado a la primera hora. Porque la Biblia dice que cuando estos hombres vieron lo que se les había pagado a los que solo trabajaron una hora, ellos pensaron que ellos iban a recibir muchísimo más. Yo creo que ellos en su corazón pensaron, si esto les dieron a estos que solo trabajan una hora, o sea, ¿cuánto nos van a pagar a nosotros? Yo creo que ellos se frotaron las manos de alegría. Yo creo que ellos empezaron a hacer cálculos en su mente. Empezaron a decir, si esos trabajaron una hora y les dieron un denario, a nosotros que trabajamos las 12 horas nos van a dar por lo menos 12 denarios, o quién sabe qué cálculos estaban haciendo, con tales que la Biblia dice que ellos pensaron que iban a recibir muchísimo más. Pero cuando llegó el momento de pagarles, ¿cierto? Dice el versículo 10 que al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno, ¿qué? Un denario. Cuando llegó el momento de pagarles a ellos, también se les dio un denario. Y dice la historia que cuando ellos recibieron y vieron que recibieron lo mismo que habían recibido los que solo habían trabajado una hora, comenzaron a murmurar contra aquel padre de familia. Se sintieron que eso era injusto. Sintieron que había injusticia. Pero mi amado hermano, no podemos perder de vista que cuando ellos fueron contratados por este hacendado, ellos se sintieron a gusto con los términos del contrato y con el pago que se les estaba dando, con ese buen pago que se les estaba dando. Ellos sintieron que era un buen pago y aceptaron trabajar por ese pago. Pero ahora han cambiado de mentalidad y ahora ya les parece que esto es, ¿qué? Injusto. Injusto. Eso es una actitud como cuando usted a un niño le da una colombina, ¿cierto? Y el niño está feliz con su colombina, dichoso, no se cambia por nadie, hasta que ve la colombina que le dieron al hermano. Y cuando ve la colombina que le dieron al hermano dice, esa es más grande. Y entonces ya deja de estar contento con su colombina. Ya deja de estar feliz con eso que lo estaba haciendo feliz. Y ahora ya le parece que lo que le han dado a él es ¿qué? Injusto. Y comenzaron a murmurar contra aquel padre de familia diciendo que era injusto eso que estaba pasando. Y dice el versículo 13 que el padre de familia, respondiéndole a uno de ellos, le dijo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Dice, toma lo que es tuyo y vete. Pero
a este quiero dar tanto como a ti, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Y esa es la historia de la parábola de la viña, que termina con un refrán, con un epílogo, que es el mismo que encontramos al principio de la historia, en el versículo final del capítulo 19, que dice: así que los primeros serán últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Qué podemos aprender acerca de esta parábola? Pues podemos aprender acerca del concepto de la justicia y de la gracia. Las parábolas nos enseñan las leyes del reino de Dios. Y debemos entender que esas leyes muchas veces chocan con nuestras propias leyes y que los conceptos del reino de Dios muchas veces van más allá de nuestros propios conceptos. En primer lugar, podemos decir que el propietario de la tierra en la parábola representa a Dios. Dios es el dueño de la viña. ¿Y a quién representa esta viña? En el Antiguo Testamento, la viña representa al pueblo de Israel. Dios llama al pueblo de Israel como su viña. Pero en el Nuevo Testamento, esa viña representa a la iglesia, porque la iglesia es la representación del reino de Dios en la tierra. La iglesia es la representación visible de ese reino de Dios que actualmente es intangible e invisible. Pero encontramos que Dios llama a esa viña como su viña y a la iglesia como su iglesia. Mi amado hermano, la iglesia tiene un dueño. Yo no soy el dueño de la iglesia, tú no eres el dueño de la iglesia, ningún pastor es el dueño de la iglesia, ni ningún ser humano es dueño de la iglesia. La iglesia tiene un dueño y ese dueño es Dios. Así que podemos encontrar muchos principios, pero yo quiero hablarte en esta oportunidad de al menos 3 principios que podemos aprender acerca de la parábola del dueño de la viña. Y un principio importante que se ilustra en esta parábola es que Dios llama a pecadores y no a personas autosuficientes. En la parábola es el propietario de la viña quien sale a buscar obreros para que trabajen en su viña. Y la Biblia dice que sale al mercado a buscarlos. Ese mercado representa el mundo. Y aquellos obreros representan a creyentes, a personas que entran en el servicio del reino de Dios, que entran al servicio del Rey de Reyes. Por lo tanto, mi amado hermano, es Dios quien busca y es Dios quien salva. Nuestra salvación es enteramente su obra. Es Dios quien toma la iniciativa de salvar al hombre. La Biblia dice que es Dios quien reconcilia al hombre consigo mismo a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y Él trae a su viña aquellas personas que reconocen sus propias necesidades. No a personas que tienen la mentalidad como una de esas iglesias del libro de Apocalipsis que nos habla en el capítulo 3, versículo 17, donde dice: tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo. Esa es una buena ilustración de la condición de un hombre sin Dios. El hombre sin Dios es un alma miserable, es un alma pobre. Aunque tenga riquezas materiales, aunque tenga dinero, aunque tenga posesiones, la Biblia habla del hombre que no conoce a Dios como un hombre miserable, pobre, ciego y desnudo. Los hombres reunidos en el mercado en busca de trabajo estaban desesperados, plenamente conscientes de su necesidad. Eran pobres y humildes, carentes de recurso, pidiendo trabajo. Y eso representa, mi amado hermano, a los pobres en espíritu, aquellos que son conscientes de su necesidad de Dios, aquellos que saben que no pueden autosalvarse ellos mismos. La Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Y ese es exactamente el tipo de persona que Cristo vino a buscar, que Cristo vino a salvar. El Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 17 dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si tú eres una persona, hoy que me escuchas, que reconoce que eres una persona pecadora, que eres una persona pobre en espíritu, que eres una persona que necesita de Dios, tengo buenas noticias para ti. Eres la clase de persona que Dios está buscando y a quien Dios quiere salvar y a quien Dios quiere dar trabajo para que vayas a su viña. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. En segundo lugar, un principio importante que nos enseña esta parábola es que Él sigue llamando obreros a su reino. Esta historia nos dice que aquel padre de familia salió al mercado a diferentes horas del día para contratar a todo aquel que pudiera trabajar en su viña. Y uno pensaría, ¿por qué no simplemente fue en horas de la mañana y alquiló los 100 o los 200 o los trabajadores que necesitaba y los llevó de una vez a su viña? Y como somos nosotros diríamos, mala planificación. Mala planificación. Pero lo que esa parábola representa y lo que tipifica esas diferentes horas del día o el día en sí es la vida del hombre, es tu vida. El día de trabajo representa tu vida. Y muchos han sido llamados a primera hora de la mañana. Algunos de los que me escuchan podrán decir: yo conocí el Evangelio, conocí de Cristo desde niño, o mis padres eran cristianos. Entonces yo conocí el Evangelio desde niño y han trabajado en la obra del Señor toda su vida. Otros han conocido a Cristo, Dios los ha llamado en su juventud. A otros Dios los ha llamado en la mitad de su vida, al mediodía. A otros a las 3 de la tarde, ya en la edad madura, han conocido de Cristo. Pero otros
son aquellos de las 5 de la tarde, ya terminando la labor del día, ya en lo último de su vida, han conocido a Cristo. Como aquel ladrón en la cruz. Ese sí que estaba en lo último de su vida. Ese sí que estaba en los últimos momentos antes de llegar la noche. La Biblia dice que aquel hombre en la cruz al lado de Cristo se arrepintió y encontró la salvación antes de su muerte. Simplemente le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Nunca es tarde. Mientras tengas vida, hay esperanza para que el Señor te llame a trabajar en su viña. Y el Señor sigue llamando. Hoy en día sigue buscando obreros que trabajen en su reino. Si tú eres muy joven, ven a trabajar en su viña. Si tú quizás sientes que ya eres muy viejo, ven a trabajar en su viña. Muy pecador, ven a trabajar en su viña. Porque el Señor sigue buscando obreros que trabajen en su viña. El Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La redención continúa hasta que llegue la noche, hasta que llegue el juicio. Y ese momento, mi amado hermano y mi amado amigo, se acerca. Este es un buen momento para venir a trabajar en la obra del Señor y en su reino, para aceptar ese llamado de venir a trabajar en su viña. Si eres muy joven y el Señor te llama, no pienses aceptar ese llamado cuando seas viejo, porque quizás no llegues a viejo, porque quizás puede ser demasiado tarde. Un predicador en la plaza de un pueblo levantaba su voz diciendo: arrepiéntanse un día antes de morir. Y a todo aquel que pasaba por ahí levantaba su voz diciéndole: arrepiéntanse un día antes de morir. Y un hombre se le acercó y le dijo: maestro, predicador, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Entonces él le dijo: entonces arrepiéntanse hoy. Hoy es el día de aceptar ese llamado que Cristo te está haciendo. Y mi amado hermano, que ya conoces y que el Señor ya te tiene trabajando en la viña, es momento de trabajar. Es momento de trabajar, porque el Señor te ha llamado a trabajar en su iglesia. No sé en qué ministerio estás, no sé qué labor cumples dentro de la obra del Señor, pero hay que trabajar mientras el día dura. Hay que esforzarnos mientras es aún de día. La Biblia dice que aquellos que llamó a última hora estaban desocupados. Quizás estaban jugando parqués, ahora que esa cuarentena está tan de moda. Quizás estaban jugando parqués y aquel hombre de la viña le dice: ¿qué hacen aquí desocupados todo el día? Y ellos dijeron: no, es que nadie nos ha contratado.
Pero tú imagínate que si aquel hombre de la viña los contrata y los lleva a su viña a trabajar, en vez de estos hombres ponerse a trabajar, llegan y se sientan, sacan el parqués otra vez y se ponen a jugar. Sería ilógico. Sería, cierto que no, sería algo que no pasaría por la mente de nadie. Como tampoco debe pasar por la mente de nadie que el Señor te llame a trabajar en tu obra y tú estés desatendiendo su obra por atender otras cosas. El Señor Jesús, siendo aún muy niño, dijo: me es necesario atender los negocios de mi Padre, como a ti y a mí nos es necesario atender los negocios de nuestro Padre Celestial. Y el último punto, pero no menos importante, un tercer principio que nos enseña esa parábola: Dios siempre nos da más de lo que merecemos. En nuestra historia, el padre de familia no le dio a ninguno menos de aquello que le había prometido. A cada uno le dio un denario, y ese denario, mi hermano y mi amigo, representa la vida eterna, representa la entrada al reino de los cielos. Y Dios nunca le da a nadie menos de lo que Él le ha prometido. El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 3, verso 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él ha prometido para todo aquel que trabaja en su obra vida eterna, y a nadie le dará menos, porque Dios no es deudor de nadie. Nunca Dios le ha dado a alguien menos de lo que Él ha prometido. Todo lo contrario, Dios siempre nos da más de lo que merecemos. Dios siempre nos ha dado más de aquello que nosotros merecemos. Así que, mi hermano, mi amado amigo, no hay ninguna razón para que nosotros como cristianos nos enojemos por la gracia que Dios ha tenido hacia los demás, hacia nuestros hermanos. O no hay razón para que nosotros nos disgustemos con Dios porque Él ha bendecido a otros hermanos. Muchas veces nosotros queremos que Dios es injusto cuando le da a otra persona algo, o lo bendice, o lo pone en gran estima, y nosotros sentimos que Dios nos ha defraudado y que Dios ha sido injusto con nosotros. Pero mi amado hermano, todo lo que nosotros recibimos que no sea la condenación es más de lo que nosotros merecemos. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso, hermanos, que nosotros debemos tener cuidado cuando tratamos a Dios de injusto, cuando pensamos que Dios es injusto, porque si nosotros pidiésemos justicia, Dios nos daría el infierno, porque eso es lo que nosotros merecemos. Eso dice la Biblia: todos hemos pecado y todos merecemos estar destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos ha dado mucho más de lo que nosotros merecemos. Eso es gracia. Y no nos ha dado el castigo que nuestros actos y nuestros pecados merecían. Eso es misericordia. Y Dios ha tenido a nosotros mucha misericordia. La Biblia dice
que por su misericordia no hemos sido nosotros consumidos, porque nunca faltaron para con nosotros sus muchas misericordias. Dios es un Dios misericordioso que se duele del castigo, que no quiere darte el castigo que mereces, sino que ha querido tener de ti misericordia. Y te ha mostrado tu gracia, su abundante gracia, a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, para que tú y yo recibamos un don inmerecido, como es la vida eterna, para que pudiéramos tener acceso directo al reino de los cielos. Así, mi hermano, que Dios ha sido más que justo, ha sido misericordioso y ha derramado de su abundante gracia sobre nuestras vidas. Y por eso nosotros no debemos tener esa actitud que tuvo el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo, que cuando el hijo pródigo regresó, ese se sintió molesto, se sintió ofendido, porque el padre lo recibió con amor después de que había malgastado todo su dinero. Y sintió que lo que estaba haciendo aquel padre era un acto de injusticia. Por eso, mi amado hermano, cuando usted y yo veamos una persona que Dios bendice, que Dios pone en lugares quizás de eminencia, démosle la gloria a Dios. Sintámonos contentos de que Dios ha bendecido la vida del hermano, la vida de la hermana, que ha tenido gracia abundante para con él, para con ella. Porque Dios es el dueño de la viña y Él da a cada uno como Él quiere. Pero seamos conscientes de que, así como quizás pensamos que esa persona no merece esas cosas que Dios le está dando, seamos conscientes de que nosotros tampoco merecemos absolutamente nada de las cosas que Dios, por su infinita gracia, nos ha dado. Dios es misericordioso y siempre debemos elogiar su gracia, porque todos los creyentes recibimos una cuota que es infinita y eterna de su misericordia y bondad, aunque realmente ninguno de nosotros la merezca. Y quiero terminar con ese versículo de Efesios 1:7, que nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Mi amado hermano, esta parábola termina diciendo que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Y esto no tiene el mismo significado que quizás tiene esa frase en el Evangelio de Marcos 10:43, donde dice: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Aquí en Marcos el Señor está hablando de la humildad, es un llamado, un imperativo a la humildad. Pero en la parábola que acabamos de leer es un indicativo, nos está mostrando un hecho, que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. ¿Y cómo es esto posible? Mi amado hermano, en una carrera, si todos llegasen al tiempo exactamente igual a la meta, todos serían primeros y todos serían ¿qué? Últimos. Así que los primeros serían últimos y los últimos serían primeros. Y esto nos da a entender que la vida eterna es un regalo que Dios nos dará a todos por igual. Ahí donde está, incline su corazón. Espero que Dios te haya hablado en esta oportunidad y espero que la palabra de Dios
haga su preciosa obra en tu corazón. Amado Dios, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias, amado Dios, porque siempre, siempre nos das más de lo que merecemos. Mi corazón se siente agradecido. Mi corazón se siente contento de tener un Dios tan generoso y de servir a un Dios que paga tan excelentemente bien. Gracias por cada uno de los hermanos que me ha escuchado en esta oportunidad. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Señor, sé tú guardándolos y sé tú, Señor, acompañándolos en cada una de sus labores. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta una próxima oportunidad y que la paz del Señor Jesús esté sobre tu vida.